Hola. Sé que subo este video algo tarde, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el primer fanfic de Pokémon que hago, espero que les guste. Como es el primer capítulo es algo más corto, espero no les moleste XXXXXX capítulo 1. Demasiado distinto a lo que recordaba. XXXXXX la sensación de la lluvia recorriendo mi rostro me despertó de golpe, acompañada por el leve aroma herbáceo y floral típico de un bosque. Tardé unos segundos en reintegrarme, adaptándome poco a poco a la situación extraña en la que me encontraba. ¿Por qué estaba en un bosque? Si bien era cierto que el día anterior, en celebración por algo importante, bebí por primera vez en mi vida, no creía que fuera lo suficiente como para despertar en un bosque. Aunque bueno, 4 chicos de 16 años bebiendo sin supervisión podían hacer locuras. Abrí lentamente los ojos, revisando mi entorno distraídamente. Metí mis manos en los bolsillos de mi chaqueta que, por cierto, no recordaba haber tenido puesta hasta este día. Por alguna razón, en mi bolsillo derecho había 3 especies de canicas, aunque tenían un botón en lo que asumí que era el centro. En el bolsillo izquierdo tenía una especie de cuadrado y, sorprendentemente, no encontraba mi celular. Saqué esta cosa de mi bolsillo, intrigado por qué sería. Tal vez sería una nota de quien sea que me dejó aquí, indicándome cómo volver a mi casa. Me río un poco. La idea era absurda y, en el mejor de los casos, irreal. Si alguien me dejó en el centro del bosque era porque me quería muerto, aunque bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde. En realidad, era un pentágono compacto y ligero. Al sostenerlo, lo primero que noté fue su estructura dividida en secciones. La parte superior e inferior eran de un rojo intenso, mientras que en el centro destacaba un círculo azul brillante. Ese círculo estaba enmarcado por un borde negro que lo rodeaba casi hasta la mitad, y del mismo salía una franja horizontal que lo atravesaba a cada lado. Al jugar un rato con este, logré descubrir que de alguna manera podía abrirse, ganando el tamaño de un celular de unas 6 o 7 pulgadas, y que esa cosa de tono azul ahora funcionaba como pantalla. Drill. El repentino grito o chillido, no sabría decir qué era, me sacó de mi experimentación en un instante, confundiéndome sobremanera. Levanté la vista del extraño teléfono, solo para ver a una especie de abeja, suspiré aliviado. Era solo una abeja. Una abeja de casi 1 metro de alto y con 2 aguijones afilados que podrían matarme en un instante. Me quedé paralizado al captar esta última parte de la información. Después de todo, ¿en qué clase de mundo existiría una abeja así? Unos segundos después logré por fin atar cabos y, si no estaba ido por tomar alucinógenos a mis 16 años, definitivamente estaba en el mundo Pokémon. No, definitivamente había tomado alucinógenos. Me limité a sentarme pacientemente, esperando a que el efecto terminara. Más gotas de agua empezaron a caer mientras observaba cómo lentamente el Beedrill se acercaba, matando a algunas cosas de la fauna local, como una oruga verde demasiado grande y un pájaro local. Pensándolo bien, el bosque no era parte de la alucinación. Después de todo, seguía sintiendo las gotas de lluvia, tal vez me vendría bien buscar un refugio, más aún si había una mínima probabilidad de que aquella abeja asesina fuera real. Me empecé a levantar lentamente. No quería tener un aguijón aparentemente metálico incrustado en el pecho. Luego de esto, atiné a irme lo más rápido posible de esta zona, y al parecer, ya que no tenía a ese Beedrill persiguiéndome, logré escapar con éxito, o eso diría, si tan solo no tuviera un bosque delante mío, aparentemente lleno de estas abejas, si lo que recordaba del anime era cierto. Tal vez una cueva sería una mejor opción para refugiarme de la lluvia, claro, si esta no tenía algún Onix que obviamente me mataría por entrar en su territorio. Viera por donde lo viera, estaba jodido. Seguí avanzando, intentando esquivar a cada Pokémon que viera, ya que mi instinto de supervivencia me dictaba que cualquier cosa de este mundo me terminaría matando. Por el camino encontré un pequeño lago, que aproveché para observar mi reflejo. Seguía teniendo el cabello castaño, mi complexión era similar, algo más bajo. Mi cabello me recordó levemente al del protagonista de uno de los juegos de Pokémon, aunque no recordaba su nombre. Los bosques eran menos sanguinarios de lo que esperaba, después de todo los Pokémon salvajes no se atacaban entre ellos. Tal vez el Beedrill de antes era más violento de lo normal. O también quizás no había casi Beedrills en ese bosque. Tal vez ese sería un buen tema de investigación, claro, si lograba salir de este bosque. Casi grité de la emoción al encontrar una mini cueva que podría usar de refugio, después de todo ya estaba empapado de pies a cabeza. Tal vez moriría de hipotermia antes de llegar a algún poblado. Suspiré, tratando de centrar mi mente en otra cosa. Era raro.
Si bien, en el mundo Pokémon independientemente del medio la muerte era común, no creía, o mejor dicho, no quería creer que aquellas adorables criaturas guardaran un lado tan oscuro. Si estaba en el manga, por su parte, estaría jodido, al igual que si estaba en las películas. Si no era el Team Rocket, el alto mando lo mataría, si es que se rebelaban, guiados claramente por Lance. Tal vez, si estaba en los juegos, lograría convertirse en campeón. Aunque, viendo en retrospectiva, no tenía algo que le indicara los niveles de un Pokémon, como un sistema. Tal vez le pedía mucho a Arceus. Se sintió raro decir Arceus en vez de Dios. Con el tiempo me acostumbraría, o al menos eso espero. El tacto de la pared era frío, y agradecía a Arceus por el hecho de que ya no tenía asma. Ya con tiempo decidí que la mejor opción era revisar la Pokédex. Seguramente estaba en Kalos, o al menos eso indicaba el modelo. Me dediqué a lamentarme un poco, después de todo hubiera preferido 1000 veces estar en Ciudad Luminaria, puesto que el Kalos actual palidecía en tecnología en comparación con Luminaria, suponiendo que esta era la 6ª generación. Un Smartphone era más parecido a un celular según recordaba. Alcancé a dejar de lamentarme cuando revisé una aplicación en específico. Tarjeta de entrenador me intrigó. Después de todo, ¿acaso tendría un nombre distinto o algo así? No me había puesto mucho a pensar en mi reencarnación, debido a que me encontré con un Beedrill asesino, pero, detalles aparte. ¿Había tenido buena suerte? El mundo Pokémon era perturbador, cuanto menos. Historias como la de los perros legendarios o Necrozma, cada una más bizarra que la anterior. Y aún peor, Pokémones relativamente comunes que eran capaces de crear agujeros negros, como era el caso de Gardevoir. La interfaz de usuario era llamativa, claramente adornada. En la parte más alta de esta se podía leer: Entrenador, Adam Black Pokémons capturados. Esto último alcanzó a intrigarme lo suficiente para que dejara el resto de la aplicación de lado. ¿Tenía yo un Pokémon? Antes había sentido como una de mis Pokéballs era más pesada, pero no había pensado en esta posibilidad. Aún así, creo que estaré más ocupado pensando en cómo llegaré a una ciudad. La reflexión sobre mi suerte sería mucho mejor en un hotel que en el bosque. Necesitaba algún Pokémon volador. Tal vez mi inicial sería un volador. Aunque, pensándolo bien, en ninguna región había un pájaro volador como inicial, al menos no recordaba alguno. Tomé una de las Pokéballs vacías, al menos eso dictaba su peso. Intenté descubrir cómo funcionaban. Si era como en las películas, para agrandarla necesitaría mantener presionado el botón central. Se tardó unos cuantos segundos, pero sí funcionó. Lo siguiente era presionar este mismo botón para lanzar el rayo de captura. También hacer un lanzamiento cumplía la misma función. Ya una vez pude comprobar que mis conocimientos eran ciertos, tuve la confianza de presentarme a mi compañero Pokémon, aunque tenía la certeza de que él ya me conocía. Así que, ya con la Pokéball de mi inicial en la mano, presioné el botón. Un rayo de luz salió disparado, tomando lentamente la forma de una rana, o al menos eso parecía. Una bufanda hecha de un material blanco bordeaba su cuello, y su cuerpo era totalmente azul. Para mi sorpresa, era un Froakie. Fro. Escuché claramente su grito, que de alguna manera era tierno. Levanté mi Pokédex, solo para analizar a mi inicial. Soltó los datos que ya conocía, aunque lo importante eran sus movimientos. A decir verdad, era casi obvio que si estaba en Kalos y tenía un inicial debía ser Froakie o Fennekin. En cuanto a Chespin, no era de mi agrado personal. Destructor gruñido burbuja ataque rápido me informó la Pokédex, cosa que, a decir verdad, me dejó contento. Froakie debía estar mínimo a un nivel 7, lo cual me gustaba. Me acerqué para saludar al curioso Froakie que me miraba a la cara. ¿Qué tal estás, pequeño?, pregunté. Froakie respondió. Pensé por un tiempo, tratando de entenderle. No me esperaba esa bofetada. Esperaba que, como el héroe invocado por Arceus, preferiblemente, podría hablar con los Pokémon. Aunque ahora que lo pensaba, no era realista que Arceus lo convocara. ¿Para qué necesitaría de mí el dios Pokémon? Era infantil creer que era especial solo por el hecho de aparecer en este mundo. Tal vez me trajo Giratina, aunque eso lo convertiría en el heraldo de un demonio, así que no gracias. Además de eso, si tal fuera el caso no estaría en esta realidad, sino, más bien en el mundo distorsión. Bajé la cabeza, ahora deprimido. Después de todo, parecía que solo estaba aquí por una mala pasada del destino. Fro. Mi pequeño Pokémon me llamó, sacándome de mi trance. Le sonreí, porque después de todo tenía un Pokémon.
Creo que afirmó correctamente al decir que casi todos hemos querido uno de estos seres en algún punto de nuestras vidas. Acarició un poco la cabeza de Froakie antes de tratar de guardarlo de nuevo en su Pokéball. El de admitir que el tacto de la piel de Froakie era más suave de lo que pensé originalmente. ¿Lo esperaba más escamoso? No, viscoso era la palabra que buscaba. Miré expectante al Pokémon. No aceptó. Eso me confundió. Parecía bastante dócil y se alegró cuando le acaricié la cabeza. ¿No quieres entrar?, pregunté, algo curioso. Al menos en el anime había varios casos de Pokémon que se resistían a entrar a su Pokéball, con su representante más famoso siendo Pikachu. Una pequeña risa surgió de mis labios, antes de extenderle mi brazo. Tenía una idea para llevarlo. Supongo que al menos soy algo creativo. Aunque claro, esta idea se la debía a Ash, si es que existía. Además, suponía que esto calmaría un poco a mi Pokémon. Cuando por fin la lluvia menguó, tomé la decisión de salir de mi refugio improvisado. Había pasado casi hora y media jugando con Froakie, y ahora mismo tenía mis pensamientos más claros. Y junto a esos pensamientos, me llegó una duda. ¿Acaso tenía padres? El cuerpo en el que reencarné tenía nombre y apellido, e incluso un Pokémon. ¿No significaría eso que robé el cuerpo? Adán no era mi anterior nombre, yo me llamaba Noah. Además de eso estaba el hecho obvio de que tenía la ciudadanía de Kalos. Entonces, ya había salido de aventura. Suponía que, a juzgar por mis aparentes 16 años, o empecé de manera tardía, o esta era la edad estándar, lo cual me parecía más lógico. Ahora bien, no sabía dónde estaba. Y por alguna razón mi Pokédex no tenía la función de mapa, o mejor dicho, estaba bloqueada. Bien, dejando de lado el hecho de que no tenía mapa, ¿existían las regiones posteriores a Kalos? Es decir, Alola, Galar y Paldea. Si este era el caso, lo más probable es que ya existieran el Rotomdex o el Smartrotom. Y aún más importante, ¿existían los movimientos Z y el fenómeno Dynamax? En cuanto a Luminaria, estaba casi seguro de que esta era Kalos antes del desastre. O si no, no me explicaría por qué tenía ese modelo de Pokédex. Después de todo, a partir de Galar se empezaron a usar los propios Smartrotom como Pokédex, y ese era el mismo caso en Luminaria. Aunque no estaba seguro. ¿Acaso este mundo era más lógico que el de los juegos? Tenía pistas de esto, claro. Como el hecho de que un Beedrill, siguiendo su comportamiento habitual, fuera capaz de matar a los Pokémon cercanos. O también estaba su propia edad. Todo apuntaba a esto. Salí de mis pensamientos al escuchar a alguien quejándose. Acababa de salir de la cueva, así que obtendría el mayor ataque de suerte de mi vida o estaría jodido. Me quedé detrás de un árbol, casi rezándole a Dios, o Arceus, en este caso, para que fuera una buena persona. El traje negro con una gran R roja en el pecho rompió todas mis esperanzas. Olía sospechosamente a óxido, y las suelas de sus botas blancas estaban manchadas de rojo. Un ligero escalofrío recorrió mi columna, y en un breve momento de estupidez, consideré la idea de seguirlo para llegar a un poblado, hasta que caí en cuenta de algo. Giovanni, el líder del equipo Rocket, era poseedor de un Beedrill como el que me encontré antes, solo que con una gran diferencia. ¿Cuál era esta? Claro, que a diferencia del Beedrill salvaje, el de Giovanni era capaz de vencer al Dragonite de lance. No quería tener nada que ver con el equipo Rocket, más sabiendo que posteriormente Giovanni obtendría un Mega Beedrill y, bueno, seguramente ya tenía a Mewtwo. Además de esto, considerando la sangre en las botas de este integrante del equipo Rocket, ellos no tenían reparo alguno en matar. Así que, como toda persona racional, decidí simplemente dar media vuelta y retirarme.